Entonces son evaluaciones que buscan medir nuestros rasgos de personalidad y capacidades cognitivas. Ustedes habrán visto que de repente les enseñan o tienen los invitan a hacer unas pruebas y las pruebas pues muchas veces son 3, 5, 7 fases, a veces son 2 horas. ¿Por qué? Porque estas son baterías que son evaluaciones estandarizadas que van a medir las capacidades cognitivas, aptitudinales y de rasgos de personalidad de un candidato, lo que quiere decir que es un ejercicio 360 que me da la información real del candidato. Al ser pruebas psicotécnicas y ser baterías, ellas también tienen unas líneas, unas preguntas que son preguntas base, preguntas cáscara, preguntas vacías, como de pronto les generen mayor nivel de recordación. Y esta lo que va a permitir es ver si efectivamente yo estoy respondiendo de forma real. Porque aquí fíjense que antes nos utilizábamos unas pruebas por escrito. Hoy por hoy las hacemos por software y vamos siempre de la mano con mucha inteligencia artificial para poder desarrollar unas pruebas que nos permitan dar una cercanía al candidato. ¿Por qué no aplicamos los test? Porque los test no están comprobados, porque los test nos pueden mostrar algunas líneas, pero no es la tendencia general de lo que nosotros podamos decir, el candidato tiene estos rasgos de personalidad. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué son las pruebas, vamos a mirar los tipos de pruebas, vamos a mirar algunas recomendaciones, vamos a mirar hacia dónde vamos con las pruebas psicotécnicas y por qué también la importancia de aplicarlas en el departamento de talento humano. Entonces, ya les decía yo que hace parte del proceso y se nos vuelven como instrumentos psicológicos para los procesos de selección, porque nos van a también a medir esos rasgos de conducta con los que yo pueda decir la persona se adapta o no al cargo. En los procesos de talento humano, estadísticamente se dice que estamos 70-30, donde se caen los procesos. ¿Y por qué se caen los procesos en ese 70? Por apropiación de cultura, por rasgos de personalidad. Entonces, usted me puede decir, Andrea Milena, yo soy psicóloga y soy organizacional y mi enfoque de información aplica perfecto para el cargo que usted está buscando. Pero resulta que mi apropiación cultural no tengo proactividad, no tengo una escucha activa, no tengo una resolución de conflictos y eso es importante para la organización. Entonces, usted diría, pero bueno, ¿cómo una resolución de conflictos puede ser importante? Porque es que resulta que la persona que entra a formación en talento humano va a entrar, perdón, va a entrar a conciliar con todos los jefes a decirle, venga, présteme el personal. Va a entrar a conciliar con un presupuesto. Entonces, ¿qué necesita? Necesita esa competencia muy arriba. Por ende, ahí es también donde nosotros muchas de las veces nos quedamos porque buscamos también ese tipo de evaluación para medir esas conductas de la persona que me permitan tener un acercamiento hacia la misma. Tenemos diferentes tipos de pruebas y las pruebas van a medirnos que son capacidades o cognitivas, nos van a medir también memoria, razonamiento, atención, habilidades numéricas, habilidades verbales, habilidades espaciales. Estas pruebas son las que ustedes ven y les dicen, tiene 30 segundos, tiene un minuto, y siempre nos va dando un tiempo y es lo que usted pueda responder de forma efectiva. Muchas de las veces no es la cantidad, sino la calidad de lo que usted hace. Es decir, que si usted respondió las 15 preguntas en el menor tiempo, pero todas estuvieron mal, ahí ya te quedaste. Si de repente la que respondí es de las 5 estuvieron bien, entonces estaría perfecto. Ese es como el ejercicio. Por acá me dicen que no escucha la presentación. No, la presentación no tiene sonido, pero si me escuchas a mí. Ya lo asesoré ahí por el chat, Ah, ok. estimada Andrea. Ah, ok, Entonces, vale, continúa. listo. O sea, ya estamos bien, listo. Entonces, son ese tipo de pruebas. También ese tipo de pruebas de razonamiento donde nos dicen, bueno, está un cuadro, dos cuadros, ¿cuál es la secuencia? ¿Sí? ¿Qué nos están midiendo esas pruebas? Nos están midiendo razonamiento. De pronto también nos ponen un párrafo a leer y luego nos dicen, ¿cuál es la idea principal? También tema de memoria a corto plazo. Capacidades cognitivas, que de pronto nos dicen, ¿se acuerdan los famosos fraccionarios? Sí, hay que leerlos, hay que estudiarlos, porque entonces nos dicen, bueno, y Juanito hace 5 paquetes en un día, en 30 días, ¿cuántos paquetes haría? Entonces toca rápido que la regla de tres, que no, que ahora el razonamiento va por este lado. Y de hecho ahí se nos unen las habilidades numéricas. Hoy por hoy, al ser pruebas, estas las hacíamos
presenciales a lápiz y papel, pero hoy también las hacemos de forma virtual, pero también hay algo importante y es que cuando ustedes cambian la pantalla, es decir, para buscar por Google, abrir la calculadora, el sistema identifica ese cambio y ya también por eso, pues igual muestra un bloqueo dentro de la prueba. Es decir, por eso es que a veces uno dice, pero ¿cómo me va a quedar en pruebas? En pruebas nadie se queda porque no hay personalidades buenas, no hay personalidades malas, no hay rasgos que estén por fuera del estándar, pero sí hay una media dentro de las pruebas. ¿A qué hago referencia? Una media dentro de las pruebas. Las pruebas también están tipificadas para los tipos de cargos. Nosotros manejamos en talento humano cargos operativos, tácticos y estratégicos. Operativos, hablemos no solamente de la parte operativa de producción, sino también puede ser una recepcionista. Los asistenciales están todos los profesionales. Ahora, aquí va a variar también de acuerdo al tamaño de la organización. Hay organizaciones multinacionales que tienen varios cargos donde yo puedo empezar por auxiliar, analista, auxiliar, asistente, analista, profesional, profesional uno, profesional 2. Sí, puedo empezar de esa manera. Como hay algo otras que solamente es desde profesional, hay que también tener esa salvedad. Entonces, dentro de la tipificación, yo ajusto el perfil del estándar de lo que yo estoy solicitando como talento humano a la prueba. Siempre, aquí abro un paréntesis, siempre en talento humano manejamos un descriptivo de cargo que me va a permitir decir qué es lo que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en nivel educativo, en valores, en competencias, en experiencia? Entonces, cuando yo entro y digo, este perfil va operativo, táctico o estratégico, y vamos en lo estratégico, son esos cargos que mueven la estrategia. Muchas veces también son parte del staff, son parte de las jefaturas, las gerencias, las vicepresidencias, ¿sí? Entonces, en esos tres yo me muevo. Y para poner un ejemplo más cercano, yo puedo decir, bueno, en trabajo en equipo, vamos a mirar que en la media, esté en la media el trabajo en equipo. No, para un cargo profesional debe estar por encima de la media, lo que quiere decir que las preguntas por debajo son mucho más exigentes. Y para un cargo estratégico, ya hablamos de un trabajo colaborativo, no un trabajo en equipo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí es más exigente la prueba para poderle medir el mismo rango. Entonces, puede que usted diga, "Ah, me preguntaron lo mismo, pero no fue lo mismo, fue de diferente manera, los signos de puntuación o puede que nos lanzó más preguntas para medir esa competencia, porque también nosotros podemos decirle a la empresa que maneja las baterías, mire, a mí me gusta su prueba, pero yo requiero que me mida estas competencias de apropiación cultural para mí. Por ejemplo, que me mida herramientas tecnológicas. Y cuando hablamos de herramientas tecnológicas, no estamos hablando únicamente de un computador, sino también de saber qué hago con ellas, qué hago con la IA, qué hago con esa inteligencia artificial que hoy por hoy nos está llevando de la mano y que no debe dejar, debe ser un aliado, pero que no debe dejar de tipificar o eliminar el concepto humano que es la expertise que trae. Entonces, en esa ramificación es donde yo entro a ajustar esas pruebas para hacerlas mucho más exigentes. En las habilidades verbales pueden encontrar cuando les dicen el significado de relaciona esta palabra con esta palabra, ¿sí? Ahí va a estar. Y en las espaciales también va muy de la mano cuando nos encontramos del relacionamiento lógico. Entonces, ahora qué línea va, cómo va la siguiente observación, es como lo que ustedes pueden entrar como a revisar para que pues igual lo tengan presente. ¿Qué quiere decir? Que aquí es netamente razonamiento cognitivo. Pero hay una segunda parte que son los rasgos de personalidad. En los rasgos de personalidad nos van a medir las competencias blandas y competencias laborales. Hay que hacer una salvedad y es que existen valores, cualidades y competencias. Los valores son los que aprendimos desde pequeño, el amor, el respeto, las cualidades que puedan decir es muy querido, es amigable y en la parte laboral es todo esto que yo desarrollé para hacer mi trabajo de la mejor manera. Y por eso los llamamos los famosos skills, porque son esas habilidades que me aportan para el trabajo. Un paréntesis acá, las habilidades que ustedes deben de poner también en su hojita de vida van relacionadas hacia el perfil que están buscando. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a hablar de un diseñador gráfico. Sí debe tener escucha activa, sí debe tener creatividad. Vamos a hablar de pronto de un ingeniero de sistemas, capacidad de análisis. Vamos a hablar de un líder, entonces liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo? Vamos a hablar de una psicóloga, empatía, escucha activa, atención al detalle también porque pues tenemos que tener esa habilidad de poder observar para poder dar un diagnóstico, poder evaluar una persona. Entonces, las competencias
búsquenlas, aparecen más de 100, que es trabajo en equipo, iniciativa, comunicación asertiva, liderazgo, bueno, entre otras. Y estas pues son las que van a también acogerse mucho al perfil que cada uno está buscando. Dentro de esos rasgos de personalidad, también, ¿qué me va a poder dar la prueba? La prueba me va a poder dar un juicio de cómo se comportaría la persona o el candidato en determinado momento y el entorno laboral. El Departamento de Talento Humano dentro de sus líneas, selección es una de las más costosas porque en selección las personas tienen un costo alto. Están los exámenes, la curva de aprendizaje, la formación, de repente para los que tienen dotación. Entonces, en esa curva nos cuidamos mucho de que la persona que llegue sea la persona idónea. Y cuando yo hago la evaluación de esos rasgos comportamentales, me va a poder llevar a un juicio situacional que me muestra cómo reaccionaría el candidato ante diferentes situaciones. Por eso es que es importante hacerlas. Es decir, que qué beneficios me trae aplicar estas pruebas, predicción del desempeño, de cómo me voy a yo a poder desenvolver en el trabajo, en lo que yo voy a hacer. La objetividad, porque pues muchas de las veces en las entrevistas, si ustedes checan, a veces nos hacen entrevistas donde estamos nosotros y tres personas más, porque observamos y al final entonces tienen un juicio de valor. A mí me pareció, yo creo que. Entonces aquí estas pruebas sí nos van a decir, no, tenemos esta información y esto es lo que efectivamente nos está dando el candidato. También nos hace ese encaje cultural o engranaje cultural para identificar cómo se alinea a los valores corporativos de la organización. Por eso es importante que ustedes también en la entrevista de trabajo validen cuáles son esos valores y si ustedes se identifican con esos valores. Porque uno a veces dice, no, no importa, yo necesito es trabajar, pero puede que bajo lo que yo sé hacer y yo entre a una compañía de moda y luego voy a entrar a una compañía de transporte, a nivel cultural es completamente distinto por el mismo perfil. Entonces yo también tengo que entrar a ver si yo puedo encajar allí. Y también me permite ver la identificación del potencial para ver más allá de lo que me puede dar ese candidato y yo puedo potencializar. Una vez nosotros hacemos proceso de selección en la aplicación de pruebas, puedo dar también un diagnóstico para que el siguiente proceso de onboarding o de formación y de acompañamiento al candidato permita desarrollarlo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, Diana Alejandra en su potencial de pruebas psicotécnicas dice que tiene un potencial muy alto para liderazgo. Entonces, chévere porque la puedo hacer una curva de carrera de aprendizaje y de carrera laboral en la organización, lo que quiere decir que ella va a recibir capacitación y su onboarding va a estar acompañado muy de la mano con ese tipo de formaciones para poderla fortalecer. Entonces, fíjense cómo es una parte del engranaje de pronto lo que han hablado esta semana y que me permite a mí conocer efectivamente el potencial de ese candidato. Ahora, en el grado de honestidad, es lo que les mencionaba, de esas preguntas que me hacen de manera distinta, preguntando algo. No sé si también les ha pasado, ¿usted robaría? Y uno se acuerda por allá de pronto cuando se robó la hoja impresa en la oficina, o de repente se robó el dulcecito de casa porque no era suyo, pero se lo comió. Bueno, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué coloco acá? ¿Sí o no? ¿He robado? Pero al final del ejercicio, aquí no es polígrafo, usted lo que tiene que colocar es lo que a sinceridad esté y le pueden estar preguntando de manera distinta para corroborar que usted sí está respondiendo de la manera correcta. De hecho, creo que las que hemos aplicado pruebas identificamos que muchas de las veces nos dice una pregunta, ¿está seguro? ¿Usted respondió a manera consciente? ¿Usted leyó bien? ¿Usted certifica que lo que respondió es real? Y todo esto nos lo va preguntando la prueba para y lo hace como dos, tres veces, muchas veces en la batería para corroborar dicha información. Entonces sí es importante que también hagamos pues un ejercicio como muy honesto de la dinámica. Listo, me voy a remitir por acá al chat. No veo preguntas, me gustaría ver una manito arriba, que la información vaya bien. No sé qué preguntas de pronto en este momento hay dentro del público. Entonces una manito arriba. Muchas gracias, Marta. Bien, vamos entonces a seguir. Gracias, Sebastián. Vamos entonces a seguir. ¿Qué tipos de prueba hay? Existen pruebas de personalidad, de razonamiento, actitud y conocimientos. Bueno, esto va muy de la mano a lo que nosotros hablábamos ahorita de los tipos. Cuando hablamos nosotros de los tipos, aparte de hablar de qué evalúan las pruebas psicotécnicas, en ese tipo de pruebas hay que tener presente que no siempre nos lo van a hacer la evaluación general de las mismas, porque también hay que tener
un contacto y es que es muy costoso también adquirir las pruebas y depende de la organización, pues también nos la van a aplicar. ¿Qué hemos visto en estos últimos tiempos? Que las pruebas psicotécnicas o los tipos de pruebas se están dando en una unificación de 30 minutos. Entonces, ustedes a veces ven y dicen, no, pero es que yo apliqué la prueba y apliqué la prueba para otro cargo, apliqué la prueba. ¿Qué hace ahí el sistema? Identificar y unificar para que pueda ajustarse a lo que nosotros estamos mencionando, que es directamente dentro de la prueba. ¿Listo? Hay que tener presente que dentro de estos tipos de prueba se nos abre una actitud específica que es de atención y concentración y se nos abre una actitud específica que es esa mecánica, donde miden la comprensión de los principios físicos y mecánicos de lo que usted está evaluando para medirle su rasgo de personalidad. Entonces, unido a esta, aquí nos da como unos ejemplos de lo que podría estar siendo ese tipo de prueba, que es lo que nosotros hablábamos en este slide anterior, ¿de acuerdo? Aquí, tipos, rasgos de prueba que nos va a medir dentro de los tipos de prueba, aquí ya tipificadas de acuerdo a lo que nosotros hablamos. Hay algo dentro de esta tercera que es la prueba de actitud. Puede que nosotros en algún momento no tengamos como toda la disposición para hacer algo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos ante ello? ¿Listo? Hay que también diferenciar que nosotros dentro de la aptitud mide esa capacidad que yo tengo, esa capacidad natural para poder realizar las cosas. Entonces, aquí en ejercicio yo puedo decir, no, es que yo no he hecho esto, pero lo puedo hacer, tengo estas bases para. Y ahí entonces es también porque nosotros finalmente en las organizaciones, así yo tenga claro un proceso, cada vez que yo vaya asistiendo a una organización va a ser un aprendizaje porque manejan procesos, procedimientos a nivel cultural, todo va a ser digamos que muy nuevo y entonces esto también es importante tenerlo presente para poder evaluar al candidato. Hay una prueba que es la prueba de conocimientos. Estas pruebas de conocimientos sí en su mayoría se hace. ¿Y por qué se hace? Porque efectivamente yo puedo empezar a decir, yo sí lo manejo, yo lo he hecho, pero ahora la práctica. Entonces ahí es donde se llaman los assessment center también, que lo estamos tomando como muy por ese lado. Te envían una prueba, tú la haces, luego la presentas. De repente te sientas, lápiz y papel y te dicen, desarrollame esto. De repente te dicen, bueno, te vamos a grabar y por favor, desarrollanos este tema. Ahí es donde yo mido no solamente ese conocimiento técnico, sino unido a todas las aptitudes y habilidades blandas de las que vimos anteriormente. Por eso también es importante que ustedes en los procesos de selección hagan una lectura teórica de su rama de saber. ¿Por qué? Porque nos van a preguntar cosas. Entonces yo llego y me van a decir información. Bueno, Andrea Milena, ¿cuáles son los pasos para formar? ¿Cuáles son los pasos para hacer un proceso de selección? ¿Usted qué le implementaría a selección si tengo este tipo de candidatos? ¿Sí? Entonces también es importante que nosotros hagamos una lectura de conocimientos. A veces también, ¿qué pasa? En los procesos de selección utilizamos primero la prueba de conocimientos para ver si es el candidato idóneo. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en temas contables. ¿Sí? Entonces yo entro y, bueno, hágame un balance, analíceme este estado financiero, bueno, en esas líneas. También pueden hacerlo para mirar si efectivamente de ahí parten para ver si la persona efectivamente es la idónea o no por la misma capacidad que se requiere. Entonces, una invitación es también que ustedes hagan ese tipo de pruebas. No se afanen si lo hacen a lápiz y papel, si lo hacen en computador. Ahora, hay pruebas que Excel también las permite que las puedan ajustar y medir los tiempos. Entonces, yo le envío en un Excel y usted va colocando clic, 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 que es lo que necesitaría. Pero de pronto usted dice, ay, no, yo voy a modificar esto y voy, miro y busco en Google y copio la respuesta. Eso también se evidencia porque así queda marcado el nivel de tiempo de respuesta que tiene esa persona en esa prueba. No sé si de pronto han hecho y para un nivel de recordación una prueba de Excel que te dice, bueno, dame un control V, búscame esta fórmula. Luego entonces tú le das clic y cuando lo logres hacer, te pasa a la siguiente. Y son alrededor de 15 pruebas que se hacen para un Excel intermedio. Entonces también la invitación es, estudiemos antes de lo que nos pueden preguntar frente al tema que ustedes van a vender como candidatos a lo que ustedes quieren empezar a incursionar en el mercado laboral, porque pueden ser evaluados verbal, por escrito, puede ser por IA o puede ser, pues obviamente, de manera presencial. Listo. Vamos a hablar un poquito del tema de las recomendaciones frente a las pruebas psicotécnicas. ¿Qué pasa hoy por hoy y hacia dónde van las pruebas psicotécnicas? Si bien por hoy estamos buscando evaluaciones en líneas gamificadas,
básicas por competencias. ¿Qué quiere decir? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay unas pruebas que son unas pruebas que son proyectivas. ¿Por qué aplicamos estas pruebas? De acuerdo a la expertise del psicólogo, entonces yo, por ejemplo, aplicaba pruebas proyectivas. ¿Para qué? Para medir rasgos de personalidad, psicópatas o de pronto alguna prescripción psiquiátrica, es decir, que aquí también me mediría trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. ¿Y por qué? Porque muchas de las veces ese nivel, si es muy alto, pues va a disminuir el rendimiento en el trabajo. O no, eso también puede pasar, pueden seguir siendo evaluados con pruebas proyectivas. Y aquí no se trata de que usted lea y diga en una prueba proyectiva, colóquele los pies así, dibújele las manos así. No, este es un engranaje en donde evaluamos cómo lo dibuja, qué tanta ansiedad le genera, qué tanto pensó para hacerlo, cómo lo relaciona con la historia. También podemos modificarle la forma de hacerlo, el orden de hacerlo, para poder identificar todo este tipo de rasgos. Entonces son pruebas proyectivas que sí o sí esas van a lápiz y papel y la idea es poder evaluar este tipo de rasgos o trastornos que sean picos, ¿no? Que sean picos, porque recordemos que, pues digamos que son trastornos de moda que muchas de las veces no les da la misma vida diaria, pero que pues cuando son esos picos altos nos llevan a decir aquí hay una alarma para que podamos entrar a evaluar mucho más en una entrevista de trabajo. ¿Listo? Cierro mi paréntesis frente a pruebas proyectivas y seguimos con la dinámica de decir hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos entonces para esas pruebas 100% virtuales, para esas pruebas que sean lúdicas. Fíjense que hoy por hoy han incursionado más los assessment centers, las clínicas de ventas, donde te ponen a ti en fuego. Haces, generas, te evalúo, te pregunto, miro cómo reaccionas, puedo entrar en un juego de roles donde yo pues igual te comience a hostigar para ver cómo respondes, ¿sí? Y siempre van a ser enfocadas a los soft skills, manejo de habilidades blandas, para mirar énfasis en adaptabilidad. La idea es que también estas evaluaciones de esta tendencia sean rápidas, no nos demoren estas 2 horas y media, porque sí, son desgastantes. Y si hacemos 2, 3 procesos a la semana, es absolutamente agotador. O uno a veces ya dice, tengo la respuesta acá y la va marcando, porque a veces esas baterías, pues igual la tienen varias empresas del sector a donde estamos participando. Pero la idea es que lleguen a ser un poco más cortas, más dinámicas, más evaluativas, que tengan más IA, pero que no dejen de perder esa línea de poder tener la idoneidad de la persona que se está presentando al cargo. ¿Listo? Entonces, teniendo presente hacia dónde vamos, en qué estamos, importante leer antes de empezar a diligenciarla. ¿Por qué? Porque cuando yo la leo, de pronto me decía, no coloques nada. De pronto me decía, muy bien, lo leíste, no la diligencies. De pronto me decía que tenía que marcar era con círculos y no con X. Entonces yo tengo que leerla para poder tener la certeza de que estoy comprendiendo la información. De hecho, ¿qué pasa en las pruebas también? En las pruebas que se manejan por la IA, nos dice, ok, hagamos un ejemplo que usted comprendió, ¿sí? O cuando esto ocurre también mucho, no sé si recuerdan cuando le dice, ¿usted se siente más cómodo con positivo o reactivo? Y entonces usted tiene que entrar a colocarlo. Confirme que comprendió, ¿sí? Esta dinámica. Dos, tener la certeza de haber comprendido la instrucción, que es lo que estamos nosotros hablando. Tres, no pensar tanto en la respuesta. Como esta información de las pruebas es directamente que trae del inconsciente al consciente, ¿a qué hago referencia? Yo leo y digo, no, pero yo, de acuerdo al estado emocional, aquí es algo importante que yo tengo que aplicar las pruebas que se nos une al punto número 5 de encontrarse en un lugar tranquilo y también con una muy buena disposición, porque cuando yo respondo o aplico estas pruebas, yo puede que haya venido de una situación que esté con la emoción de alegría exacerbada y entonces a todo me va a decir, bueno, usted prefería ir a una fiesta o leer y usted, "Ay, no, ir a fiesta". Luego en otra instancia ya usted está aburrido de hacer la prueba después de que lleva 1 hora y media y otra vez le dice, ¿usted qué preferiría, bailar o estudiar? Y usted está cansado, usted ya dice, no, no, esto es laboral. Coloca allí estudiar. ¿Qué pasa? Puede invalidar la prueba. Y pues finalmente no le está trayendo desde el inconsciente para que usted dé la información. Entonces sí leerla bien, pero pues no pensarla tanto para que sea mucho más real, porque por eso es que nos juega a veces la mala pasada, que yo como la pensé,
Entonces, después puse que no y en una puse que sí. ¿Listo? Hablábamos lo de googlear o entrar a la IA a revisar la información. También tenemos que tener presente que ya por hoy tenemos una lectura y sabemos muchas veces cuando la persona habla o escribe directamente por una IA, porque la información en la redacción es completamente distinta, porque la forma de cómo coloca los datos es completamente distinta. Entonces también tenemos que cuidar eso, si bien acogernos a esas herramientas que nos permiten ayudarnos en algunas pautas, no que sea su regla. ¿Listo? El responder con sinceridad ya lo vimos porque a veces también, ¿qué pasa? Usted va a entrar a un cargo y le dicen, no, mire, como usted va a entrar a un cargo comercial, usted tiene que colocar esto, usted debe revisar esto, usted siempre diga que vende, pero al final de cuentas una de esas va a quedar por debajo y no nos va a permitir medir bien al candidato. Practicar los ejercicios de concentración sí va. De hecho, en estos días hay unos estudios que hablar de el cerebro se va disminuyendo cuando yo hago scroll, ¿cierto? ¿Qué tengo que entrar a hacer en esas búsquedas exhaustivas de trabajo? Leer, entrar a hacer, bajar los juegos teóricos espaciales, para que mi cerebro nuevamente se acostumbre a pensar. Yo sé que esto suena un poquito fuerte, pero sí a pensar, porque entonces me lleva a decir cómo analizo, cómo lo razono, y de esa manera me va a ser mucho más fácil una lectura. Fíjense que, por ejemplo, cuando ya se lleva un tiempo cesante y hacemos estos ejercicios, nos cuesta interpretar. Entonces yo tengo que leer una vez, luego no tengo que leer dos veces porque no me fue fácil ni rápido. Y si la prueba tiene tiempo, pues eso me va a afectar. Entonces hay que hacer el ejercicio todos los días, al igual de cuidar nuestro léxico para poder relacionarlo, porque a veces también se nos olvidan palabras de cuál iba con cuál y de repente la prueba también nos dice haga un emparejamiento de. Entonces también es importante que ustedes estén como alineados. Evitar las distracciones. Yo recomiendo que no usen el celular ni antes ni después, tanto de un proceso de selección o de unas pruebas, porque justo de repente vieron una noticia, de repente llegó una notificación que subió o bajó una emoción. Y entre esas cuatro emociones básicas, ira, rabia, tristeza, alegría, pues puedo yo estar respondiendo. Entonces lo ideal es que siempre estemos tranquilos, concentrados, sí, obviamente tener también, pues de pronto hidratación por lo que son las 2 horas, habernos alimentado antes, porque créanme que cuando uno está haciendo una prueba y usted dice a primera hora y usted luego le comienza a dar hambrecita, ¿qué ocurre? Pues sus niveles van a bajar, entonces su nivel de respuesta también va a disminuir, lo que puede hacer que efectivamente no se dé la respuesta que se requería o que usted está esperando. Dentro del, aquí coloco otra recomendación en el respirar profundo, es porque esta nos permite conectarnos desde nuestro consciente al inconsciente en la mitad de la prueba, al inicio de la prueba, al finalizar la prueba. ¿Para qué? Para que usted no pierda el foco de atención de lo que está realizando, porque recuerde que siempre sí o sí está siendo evaluado. ¿Listo? Cuando hablamos de disponer de tiempo, es porque hablamos que las pruebas efectivamente son pruebas de 1 hora y media, 2 horas, y que hace necesario que usted no se siente a carreras a realizarla porque también nos puede quedar mal, nos puede invalidar la prueba y ya vimos que es la invalidación de las pruebas. Entonces, la invitación acá también es que usted cuente con todo este tiempo para poderla realizar, que fíjense que a veces hay pruebas que al finalizarlas nos dice por favor haga un video o de hecho también nos pide activar la cámara y la cámara es para identificar este tipo de movimientos frente a lo que yo estoy haciendo o uno a veces llama y venga que no me acuerdo de esta y ayúdame a leer acá, entonces ya la cámara también está identificando ay, se me fue, otro biomic, pues, para que no pueda uno, pues, obviamente decir, o pueda decir la empresa, aquí hay otra persona y también está, pues, haciendo una invalidación de la prueba. ¿Listo? Entonces la invitación también es que pues igual cuenten como toda esa disposición para que puedan revisar lo que efectivamente puede darse dentro de las mismas. Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Qué preguntas tienen? Jason, Juan, Ángela. ¿Les han hecho pruebas psicotécnicas? Diana, no sé si me Pues escuchan. en mi caso, las pruebas que he hecho de la de trabajo han sido, me parecer muy simple porque me preguntan
tú estarás dispuesto a capacitarte en nuevas líneas de esto. Eres una persona que si te colocan una función, por más que no sepa, buscarías tú mismo la información o buscarías la ayuda entre tus mismos compañeros. Y la pregunta ha sido así en ese sentido. No sé si uno lo esté contestando mal, porque yo siempre digo, si uno no sabe, alguien debe saber y uno tiene que preguntar porque si no después la va a cagar en el trabajo. Pero digamos que entonces las pruebas que tú has tenido no han sido tan tecnificadas en IA, sino han sido un poco más sencillas. ¿A qué cargo te estás postulando, Jason? Ingeniero civil. Y ahorita me postulé una empresa que estaban buscando un ingeniero junior. Estaban buscando un perfil de una persona que prácticamente de estudiante a esa persona con experiencia, porque necesita una persona que se deje entrenar y que puedas intentar buscar el mismo las cosas y aprender nuevos sistemas. Por eso, pero entonces, ¿qué prueba te aplicaron? ¿Recuerdas? Un examen de primero que todo teórico que busca en la norma sismo resistente qué parámetros se utilizan para un edificio en Cartagena de tantos niveles, pues, Sí. ya llamé la SUR, que es el nivel de vibración de un edificio. Ajá. O Más sea, que, igual fue una y la capacidad de prueba, análisis. pero sí y no, porque en sí la prueba ya traía hasta las fórmulas, solo era buscar la misma norma que ellos Ajá. colocaban en el libro, buscar las tablas y saber y ya. ¿Cuál es el diámetro de una varilla número 4? En pulgadas. Lo lógico es que normalmente una varilla número 4 es de media pulgada, porque el mismo número no lo está dando, porque la varilla número 4 es de 4, usted divide 4 octavos, media pulgada de diámetro. O sea que sí O sea era que hubo de prueba de conocimientos conocimiento. y no conocimientos, era como de saber normal, o sea, o de conocimientos normales, básicos. Sí, pero esa se llamaría prueba de conocimiento. Y si te Sí. pusieron el texto, ahí va muy relacionado a esta prueba de capacidad de análisis. Porque es un texto, una lectura rápida, dame acá la información y ahí vendría a ser ese tipo de pruebas, que si bien no está dentro de los parámetros de una IA o de un Magneto 365 que tiene este tipo de pruebas, pero ahí las podríamos tipificar dentro de esas dos líneas. ¿Listo? Ahora, a veces, gracias por la intervención, Jason, a veces las organizaciones se permiten entregar y hacer la lectura de los resultados de las pruebas. No siempre pasa, no siempre pasa, pero como que te envían, o a veces uno hace la prueba y le envía a uno el resultado de la misma prueba. ¿Cómo interpretarlas? Hablamos que las pruebas tienen una media, es decir, está la línea, que es lo que yo estoy buscando en el perfil, lo que está por debajo y lo que está por encima. Cuando yo evalúo eso, evalúo competencias que deben de estar más cercanas de acuerdo al perfil, de acuerdo a lo que nosotros mencionamos al inicio, que está el perfilamiento de la vacante. A eso se suma que dentro de las pruebas hay unas que se llaman pruebas de perfil natural y pruebas proyectadas. De perfil natural es usualmente como es Juan Martín. Juan Martín en su vida natural es una persona, vamos a poner, por ejemplo, que es muy resolutivo. Listo. Pero ¿qué pasa si bajo presión? ¿Cómo funciona? ¿En dónde queda el resolutivo? Entonces, puede que suba o puede que baje. Entonces, también esos estándares son los que me van a medir. Es el famoso DIX que me va a medir ese tipo de capacidad. También me va a medir el estilo de liderazgo en diferentes etapas de cómo yo me enfrento cuando estoy bajo presión, cuando estoy en modo natural, cuando tengo una toma de decisiones, ¿sí? También me lo va a medir porque aquí yo voy a también a cambiar. Fíjense que hay personas que demuestran que son muy buenos líderes, pero cuando trabajan bajo presión se bloquean, ¿sí? O hay personas que demuestran que no tienen trabajo en equipo, pero cuando ya están en la acción, entonces su perfil natural sube y ya su trabajo en equipo es mucho más alto. Eso también puede pasar y la idea en la lectura de este tipo de pruebas es que yo mire que cuando es natural y cuando ella está bajo presión o en una acomodación, en una presión adicional que pueda estar dando. Y así sería la lectura de estas pruebas. Recuerden que no hay pruebas malas, no hay pruebas buenas. Lo ideal es que se acerquen a la media e ideal que estén superior a lo que se está requiriendo dentro de la vacante, porque siempre en cada candidato va a haber algo por reforzar, que por eso viene todo el tema de formación, onboarding y acompañamiento dentro de una organización. ¿Listo? Bien. Con esta última intervención abro un espacio para preguntas para poder dar cierre a este ejercicio de pruebas psicotécnicas.
No veo nada por acá en el chat. Ah, ok. Bueno, voy a permitir leerla. Para mí, sin términos de ofender, algunas pruebas son para enmascarar a los palanqueados, a los cargos que han sido postulados. He conocido que hay seleccionados que no tienen el perfil académico y aptitudinal. Por eso la mayoría les habrá visto la compañía política pública o incluso preguntan quién te lo envió o le informó sobre la postulación. Ya me han postulado un montón de veces, tanto dentro y fuera del departamento y nada. Veo que cada vez personas no idóneas o profesionales están laborando. Mira, te voy a hacer una invitación. Resulta que a veces uno en una experiencia y puede que le pasen dos, comienzan a hacer ese perfilamiento de selección inconsciente. Entonces tú siempre vas a ver lo mismo, la gente te va a contar lo mismo, tú vas a ver en redes que la gente se queja de lo mismo y entonces empieza a pasar y es como una bola así que va creciendo. Una de las cosas es hablar de que no todo es paradigma, no todo es palanqueado y antes de palanqueado es buscamos el ajuste del perfil del candidato por lo mismo tanto. Yo también te invito a que revises y una de las cosas que pasa en selección y cuando nosotros identificamos que la persona se hace una comparación. Cuando yo voy a entrevistas de trabajo, comienzo a ver siempre las personas que están del lado mío, ¿no? Entonces yo digo ay, yo tengo un mejor perfil, ay, no, yo tengo un perfil más bajo. Y de pronto mi cerebro lo identifica, él me va a enviar como el paquete de información de decirme, ah, ¿lo tienes bajo? No respondas. Ah, ¿lo tienes bajo? No te vendas. ¿Sí? Ah, lo tienes alto, súbete, eleva tu ego. Y eso hace que yo no me venda de la mejor manera en un proceso de selección. También puede pasar, ¿no? Em, Gracias por la acotación. No siempre pasa, no siempre pasa. Hay algunas oportunidades que sí la persona ya está, unas veces cumple, otras veces no cumple. ¿Qué hacemos también en el Departamento de Talento Humano en aras de salvaguardar nuestra tarjeta profesional? Colocar allí candidato no cumple con el perfil de idóneo, ¿sí? Entonces es como un ejercicio. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra pregunta de pronto hay? ¿Otra acotación? Diana, no sé, yo no veo manitos levantadas. Yo quería expresar algo, pero dame un segundo, que es que como adelantaron la hora, entonces estoy en la calle, si me da 10 segundos y ya le comparto algo que me gustaría aportar al compañero que hizo como el comentario respecto Claro a lo que que usted sí. compartió. Gracias, Melissa. De hecho, él nos dice que ha hecho 900 postulaciones. Yo me imagino allá con el Excel haciendo seguimiento. Cuántas supe, y uno nunca sabe, pues muchas veces no sabe a quién contrataron, ¿no? Aunque ahorita hay algo de LinkedIn, y es que ocurre, y ahí uno algo, y es tú vas al proceso de selección, vas a la entrevista y luego ves a la persona en LinkedIn que dice, felicítame por mi nuevo cargo en, y uno dice, yo no acabo de ir a la entrevista de esto, a veces también pasa, sí, o sea, a veces también pasa, pero uno nunca siempre se entera de qué persona fue la que quedó en determinado cargo, ¿no? Y dice que realizó después de la postulación, no ni antes ni durante. Listo. Bien, mientras que esperamos a Melissa, ¿tenemos alguna otra pregunta dentro del panel? Ya estás con nosotros, te escuchamos. Sí, sí, señora. Era como, pues, una forma como de animarlo. Gracias a Dios, pues yo soy egresada como psicóloga de la UDES y mi posgrado lo tengo de la UPB en Medellín, pero yo animo al compañero, yo sé que a veces es difícil, soy especialista en gestión humana, pero gracias a Dios, desde que yo me gradué, hace más de 16 años, de verdad que ha sido el trabajar en mí como ser humano, en mi individualidad, en sanar cosas, porque todos los seres humanos tenemos cosas por sanar y por mejorar. Ese ha sido, y hacerlo de manera consciente, yo creo que ha sido lo ganador en los procesos de selección, porque no todas las personas hemos trabajado por palanca. Gracias a Dios, mi experiencia ha sido diferente desde que me gradué. Creo que ha sido 2 veces que a mí me han recomendado. La primera, la universidad, la UDES, mi primer trabajo lo tuve por recomendación de la universidad, pero me hicieron mi proceso y tuve que participar y me gané ese puesto de trabajo. Entonces, creo que siempre es, la invitación es a trabajar en nosotros, a traer consciente eso que está ahí sin trabajar, porque en una entrevista se va a notar lo que nosotros hemos hecho, respetar nuestra individualidad,
cuando fortalecemos nuestra autoeficacia y nos conocemos, sabemos quiénes somos, nuestras fortalezas y debilidades, vamos con más seguridad a una entrevista. De hecho, hay cosas que parecen negativas, que pasan orgánicamente, naturalmente. Te escuchamos. Creo que ¿Aló? perdimos conexión. Sí, Melissa, te escuchamos. Ok, y yo recuerdo en Bogotá, yo soy madre soltera y yo recuerdo que alguien dentro de la entrevista me atacó por eso, pero resulta que para el cargo yo sin discutir pues defendí mi punto de vista y mi posición y yo recuerdo que en esa empresa, sin yo saber especialmente lo que estaban buscando específicamente, estaban buscando a alguien que tuviera criterio y que supiera defender su postura, ¿sí? Y yo recuerdo, yo no sé si era una infiltrada, pero dentro de la entrevista, pero Pudo esa haber sido. persona sí, porque me atacó muy fuertemente y yo di mi punto de vista y defendí mis criterios y pues mi posición y todo, y yo quedé. Y cuando me dan la devolución de por qué quedé, me dijeron precisamente esa situación que se tornó naturalmente, fue lo que a ti te dejó, fuiste la seleccionada, porque era una empresa de médicos y las únicas mujeres eran la directora de recursos humanos y en ese caso pues iba a ser yo. Y en la junta médica teníamos que tener criterio, carácter, sin ser groseras, pero sí defender los puntos de vista porque nos íbamos a enfrentar a ese escenario. Y algo que yo pensé que yo dije, no, iba a ser terrible, resulta que fue la oportunidad, pero fui transparente conmigo misma y fue lo que me dio el cargo. Cuando trabajé en Medellín, en la Caja de Compensación de Antioquia, éramos 138 psicólogos, a mí nadie me conocía en Medellín, yo acababa de llegar de Bogotá, y de 138 fue un proceso de un mes, de muchas pruebas, y quedamos 20, pero fue el ser yo misma, el trabajar de manera consciente, y los motivo y los invito a eso también. Siempre hay algo que trabajar, y en la medida que sanamos, nos conocemos, podemos ir mucho mejor y con más seguridad a nuestras entrevistas. Y obviamente Así pues es. hacer toda la parte de conocer la empresa y todo eso. Y yo creo que el, el saber hacer un buen marketing personal, pero para eso se requiere que nos conozcamos y que nos amemos y que podamos hablar al mismo nivel tanto de nuestras fortalezas, pero también de esas debilidades que las podemos convertir en oportunidad. Solo es cómo las vendemos, cómo la damos a conocer, no como algo negativo, sino como eso que estamos transformando y que también es oro y que va a sumar a la compañía donde nosotros queremos pertenecer. Así es, Melissa. Mil gracias por la intervención. Digamos que esto resalta y refuerza lo que hablábamos de ser auténticos, de responder con sinceridad, porque puede que eso sea evaluado. De hecho, por acá Jorge nos dice que todas las personas somos diferentes, pero ¿cuál es el margen de evaluación para la persona y qué tipo pueda tenerse en cuenta y continuar en un proceso y no ser descartados de esta prueba? Las pruebas estas pruebas psicotécnicas, pruebas que hacemos, no son de descartes al 100%. Mencionaba yo al inicio, Jorge, que nosotros hacemos una evaluación, una entrevista, y lo que me corrobora de forma cuantitativa, que fue el término que utilicé, son este tipo de pruebas. Por ende, es un engranaje. A veces nosotros decimos los procesos de selección son engorrosos porque uno va a una entrevista, van a dos, van a tres, porque se busca no hacer un juzgamiento en esa primera instancia, sino que tengamos una evaluación integral para saber que el candidato es la persona que efectivamente se puede quedar con nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces, mil gracias por la intervención, por la participación. Espero pues igual con esta temática ya hemos dado cierre a esta jornada que ustedes están teniendo dentro de este espacio. Pruebas psicotécnicas, un tema del que hace parte del proceso de selección dentro de esa búsqueda de oferta laboral. Sebastián, no sé si de pronto hay algo porque puedas agregar a esta intervención. No, Andrea, hay una última comentario de Neri, no sé si ya pudiste leer ese.
Leneri, ¿qué recomendación o cómo me podría orientar para prepararme en este tipo de prueba, ya que actualmente estoy laborando en una compañía a la que pertenezco hace 24 años y aunque me encanta mi trabajo, deseo encontrar un empleo con mejor remuneración económica, pero pues las pruebas que presenté en su momento creo que son muy antiguas y hoy que usted citó todo lo que se hace, pues le genera una incertidumbre de pronto medio o miedo a enfrentarnos de nuevo allá a esas pruebas más complejas. No, no te dé miedo. Si estás queriendo un riesgo, hay que asumirlo. Creo que dentro, estoy presentando el slide donde están las recomendaciones que tú puedes tener presente y aquí no te van a evaluar, sino nuestro rasgo de personalidad. Sebastián, al inicio de la charla mencionábamos que nos genera esa ansiedad porque es abrir una partecita de ese corazón, una partecita de nosotros, pero lo ideal es que nosotros siempre estemos y seamos transparentes y fieles a nosotros mismos porque entonces si de repente a veces también ocurre, y te voy a poner un ejemplo acá, la agresividad comercial, entonces te sale en la prueba que tienes agresividad comercial. Ven, pero es que necesitamos que tengas habilidades negociadoras porque vas a ser el jefe logístico y necesitas negociar con proveedores. Check, positivo. ¿Ves? Entonces, sé fiel a ti misma, evalúa, o como ya me estás mostrando que te genera ansiedad, siempre respira y solamente lee bien. Y esto es una prueba más para medirnos y ya está. Que puedas tener como esa confianza de lo que tú sabes hacer y de quién eres. ¿Listo? Así es, Andrea. Muchas gracias por, por tu tiempo, Andrea, por el ejercicio. Creo que nos queda la reflexión de que este tipo de pruebas, pues lo que buscan es conocernos, saber quiénes somos, qué tan encajado está realmente nuestro perfil socioemocional con lo que busca la empresa. Entonces, Ujú. quizás no hay la receta mágica de qué te van a preguntar, qué realmente responder, porque pues todo depende de muchas variables, de qué busca el reclutador, de qué haya en el cargo, que es lo que esté requiriendo la empresa. Entonces, el llamado es a ser transparentes, a que nos abramos, a que nos conozcan, responder con total sinceridad, que de esta manera pues vamos a poder avanzar pues en estos ejercicios. Melissa tiene ya la mano levantada, si quieres de una, Melissa, ya para ir cerrando. Sí, también en algo que acabas de mencionar, animar, pues si no se queda en un proceso de selección en una empresa, no desanimarnos. Yo me acuerdo en Bogotá, tuve una experiencia donde yo quería trabajar en Tex Moda y todo el proceso me fue súper bien, pero cuando yo me reuní con la española, que era pues me dice, vas a firmar contrato, ven el lunes, y yo, perfecto, pero antes de salir de la oficina, yo recuerdo que ella me hace una pregunta, yo soy creyente, y ella me dice, ¿cuál es el libro que te estás leyendo en este momento? Y yo le dije el libro que me leía y me dijo, cuéntame del autor. Le conté quién era el autor y era un libro cristiano, ¿sí? De fe. Y solo ese detalle echó todo el proceso para atrás. Pero yo entendí en ese momento que ese no era mi lugar. Y no se trata de entrar a una organización por entrar, que todos necesitamos trabajar, por supuesto, pero si no finalmente no quedamos en ese lugar, no nos debemos desanimar, porque quizás más adelante la misma cultura organizacional va a hacer que nos aburramos y salgamos por estar en el lugar equivocado. Qué Así es. delicioso, qué delicioso es trabajar donde nuestros valores se alinean con los valores corporativos. Disfrutamos más y ahí podemos hablar de felicidad en el trabajo. Y es mucho más chévere cuando quedamos en el lugar que nos corresponde estar. Entonces, si hay un no, no importa. Otra puerta se va a abrir y se va a abrir la correcta, tanto para la organización como para nosotros. Digamos Gracias. que Mm, uniéndome a lo que tú dices y para cerrar, es pensar qué quiero, cómo lo quiero y en dónde lo quiero, para saber si yo me ajusto ahí. Así que les agradezco inmensamente por el espacio, la disposición, muchos éxitos y que tengan una feliz noche. Gracias, Andrea. Gracias Muchas a gracias. todos por la disposición. A ustedes, a sus correos les llegará las memorias, las grabaciones
de estas jornadas. Espero haya sido de provecho para ustedes. Muy posiblemente también les llegue un link de evaluación. Les agradezco el concepto que ustedes nos puedan dejar de estas jornadas. Obviamente pues con aras de mejorar y seguirlas implementando. Entonces, que tengan una buena noche y una feliz Semana Santa, ya desde ya adelantada. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Muchas Sebastián. Gracias, gracias. Andrea. Hasta luego, muchas gracias.